Analizar la actual coyuntura política, el lamentable problema en el que nos hemos metido en medio de una crisis sanitaria económica, estamos con Alexandra Ames. Ella es analista política y además jefe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Alexandra, muy buenas noches. En principio, mirando el cortísimo plazo, mirando lo que puede pasar en los próximos días, ¿crees que el gabinete del señor Martos reciba el voto de confianza? Es decir, vemos que se han tomado la foto de rigor, que hay, digamos, palabras de buena voluntad, pero lo que cuenta finalmente son los votos. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En principio, yo por lo que he visto, por los comentarios que han hecho diferentes bancadas, veo que hay una postura a favor de esta nueva figura como primer ministro, ¿no? Entonces eso es algo muy positivo porque podría predecir de que en este caso sí se estaría dando la confianza y poder pasar la página a esta crisis política y concentrarnos en trabajar y eliminar la crisis sanitaria y la crisis económica en la que estamos, ¿no? Claro, pero más allá de las formas, porque evidentemente el señor Cateriano tiene sus propias formas, un político, digamos, usualmente más acostumbrado a la confrontación que lo que hemos visto del señor Martos. Más allá de las formas, hablamos del mismo gobierno, hablamos del mismo gabinete, hablamos casi de los mismos ministros y las mismas políticas públicas. Entonces uno se pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Qué podría cambiar en días para que el Congreso decida darle el voto de confianza? Bueno, yo creo que algo que ha cambiado es la reacción de la ciudadanía frente a esta situación de la negación de la confianza. Ah, sí. Y esto ha hecho que de alguna manera el Congreso pueda reflexionar sobre la necesidad de trabajar en esta unidad nacional de la que tantos actores de la opinión pública vienen hablando, ¿no? Es sumamente necesario que este primer ministro demuestre dotes no solamente como gestor público ni como articulador dentro de los sectores, que es sumamente necesario, sino como articulador más allá, junto con el Congreso, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, inclusive con el sector privado, la academia, la sociedad civil. Estamos en un momento muy duro en nuestra historia republicana y es sumamente necesario que se pueda convocar a todos los actores que de alguna u otra manera estamos involucrados en el desarrollo del país para poder trabajar conjuntamente. Ahora, ¿ves un intento, como ya hay algunas voces que lo advierten, incluso hoy el semanario, Hildebrand en sus 13 lo pone en la portada, un intento, un plan mayor de vacar al presidente de la República para que en su lugar Manuel Merino asuma la presidencia, tratando de evocar al expresidente Paniagua? Bueno, hay rumores en redes sociales. Yo no suelo dar opiniones a partir de rumores que existen en redes sociales. Sin embargo, mi recomendación al presidente del Congreso es que se concentre en promover el diseño de proyectos de leyes y políticas públicas basadas en la evidencia, tomando en cuenta de que es sumamente necesario que las decisiones son políticas, pero las soluciones son técnicas. Esto significa de que tienen que ser realmente conscientes de que lo que aprueben va a tener un impacto positivo o negativo para el país. Entonces tenemos que ya empezar a trabajar con una perspectiva técnica en la esfera política también, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero viendo, digamos, el proceder de este Congreso de la República en los últimos meses, ¿ves que se está actuando, ves que se está legislando con un criterio técnico? Lamentablemente no he visto realmente el balance que puedo hacer, no es positivo.
Sin embargo, no pierdo las esperanzas y creo que es importante que los expertos, los técnicos, estemos permanentemente recordando a los decisores políticos la importancia de sus decisiones y el impacto que esto puede generar tanto de manera positiva como negativa en las personas. Ahora, sin embargo, el voto de confianza que va a otorgar el Parlamento y que van a otorgar las bancadas al premier Martos va a ser pues una decisión estrictamente política más que técnica. Incluso no sé cuánto vaya a pesar el discurso en sí, sino los puentes que él logre tender en estos días. Efectivamente, necesita buscar una mayor concertación con estas dos esferas del poder, de los poderes. Sin embargo, ya hay puntos básicos en los que se va a centrar este mensaje en el Congreso, ¿no? Creo que es importante mencionar que se va a trabajar o que se va a concentrar en la lucha contra la pandemia, en la reactivación económica, en la promoción del empleo y en la seguridad ciudadana, ¿no? Son 4 puntos a los cuales yo añadiría uno adicional de manera transversal, que es el de la lucha contra la pobreza, porque no podemos hablar de reactivación económica ni de reactivación del empleo si es que no pensamos en la cantidad de personas que hoy han caído en la pobreza, ¿no? Hemos pasado de un 20% de pobreza a 30% de pobreza. Este año tenemos 3 millones más de personas que han caído en esta situación. Sí. El propio premier Cateriano hablaba de que la pobreza, ex premier Cateriano, hablaba de que la pobreza podría subir entre 8 a 10 puntos. El Banco Central también advertía algo similar. Pero ¿ves en este momento un plan en el Ejecutivo, ves un plan entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para atacar el tema de la pobreza, entendiendo que la pobreza no se vence solo con programas sociales, sino con generación de empleo? No veo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el ente rector de esta política, una clara visión respecto a implementar programas sociales enfocados en lucha contra la pobreza, sobre todo con una estrategia urbana. Los programas sociales que tenemos en el MIDIS están focalizados básicamente en luchar contra la pobreza en las zonas rurales, lo cual está muy bien, hemos tenido avances interesantes, pero esta crisis nos trae la necesidad de plantearnos otras estrategias, otras necesidades, y hoy el ámbito urbano está sumamente golpeado y no debe quedar invisible de las decisiones que se tomen en este sector, ¿no? Efectivamente, uno de los grandes retos, sin duda, Alexandra Ames, ella es analista política y jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, con temas realmente importantes y trascendentes, ¿no? ¿Qué hacemos con los millones de pobres o las millones de personas que se están sumando a la pobreza en medio de la pandemia porque han perdido su trabajo, porque ya eran vulnerables, porque no tenían las condiciones de vida necesarias? Pero claro, llegó la pandemia, se quedaron sin nada y cayeron en pobreza ellos y sus familias. ¿Qué estamos haciendo para evitar que más personas caigan en pobreza? Pero claro, esos temas lamentablemente han salido del debate porque nos tenemos que preocupar evidentemente de la crisis política. Ese es el grave problema y el drama del Perú en este momento. Vamos a otro tema que tiene que ver